Extiende tu mano, Señor, bendito eres tú. Toca a tu Hijo. Extiende tu mano, Señor. Voy como peregrino penitente, a implorar al Señor el perdón y la reconciliación. Una de las frases del Papa Francisco en su viaje a Irak. Bienvenidos, queridos amigos, a este tu programa Minutos de Sanación. Le damos gloria al Señor por permitirnos llegar a sus hogares a través de estos mensajes tan importantes que Dios pone en nuestro corazón para todos ustedes. Y hoy le vamos a dedicar este programa a ese viaje histórico, trascendente, de gran importancia que ha hecho nuestro pastor de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Es importante nosotros como católicos conocer todo lo que está aconteciendo y lo que aconteció, mejor dicho, en este viaje apostólico del Papa Francisco a Irak. Por eso vamos a invocar la presencia de nuestro querido amado Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo de Dios y llena nuestros corazones y danos sabiduría para poder expresar con nuestro corazón aquello que el Papa nos ha regalado en este viaje histórico. Amén. Ven Espíritu Santo, ven. Bueno, sí, como tú decías, mi amor, la importancia de este viaje. Queridos hermanos, como católicos, nosotros debemos estar al tanto de estas grandes noticias y que van a generar un gran fruto. Amén. El Papa Francisco decía una frase muy interesante sobre déjense sorprender por Dios. Y con este viaje a Irak, el Papa Francisco nos ha sorprendido. Él tenía pensado hacer este viaje el año pasado, pero en medio de esta pandemia lamentablemente no se pudo, pero bueno, en el tiempo de Dios. Y en esta pandemia, el Papa Francisco, con todos los riesgos que acarrea ir a un país en conflicto, él decidió ir estos 3 días que concluyeron felizmente. Y una de las frases que dijo el Papa Francisco: Irak permanecerá conmigo en mi corazón. Y por eso es importante que ojalá que todos los católicos en ese tiempo estuviéramos haciendo una oración por el Santo Padre. Ahora, esa visita del Papa, el primer Papa que va a Irak, eso no significa que a otros papas no hayan tomado el interés. Fíjese, por ejemplo, el Papa San Juan Pablo II, en el año de 1999 quiso ir, pero Saddam Hussein se lo impidió. A lo mejor era el momento correcto políticamente de ir a ese lugar, pero lamentablemente las circunstancias, la misma política, impiden cosas buenas para el pueblo. En ese entonces habían aproximadamente 2 millones de cristianos. Hoy en día hay 200.000 cristianos perseguidos durante todas estas épocas, y sobre todo entre el año 2014 y 2017, fuerte la persecución, y no dejan de ser perseguidos, y muchos se van afuera de otros lugares. Y el Papa Francisco ha querido, en ese grupo tal vez minúsculo de cristianos, de llevar un mensaje de reconciliación, de paz. Porque la política del Papa Francisco es la política de Jesús, la política del encuentro, la política del esfuerzo para la reconciliación. El Papa Francisco quiere, queridos hermanos, ser instrumento para arreglar conflictos, pero hay lo que podemos decir halcones religiosos que no les interesa esto. Y mira lo que dice aquí, mi amor: si voy como peregrino de paz en busca de la fraternidad, animado por el deseo de rezar juntos y de caminar juntos. Y eso es precisamente lo que ha querido hacer el Papa Francisco: darle un abrazo
a los cristianos, darle un abrazo a todos los que viven ahí, empezando por los líderes religiosos, políticos. Es la cultura del diálogo y del encuentro que no podemos sacarlo de nuestro corazón. Ha sido una política acertada del Papa Francisco. Entonces hay gente inclusive dentro de la misma iglesia que a lo mejor no contemplan esto con buenos ojos. Nosotros sí, porque Cristo en su época lo hacía con aquellos que eran adversos a ellos y les aconsejaba y denunciaba lo que no estaba bien. Y mira lo que dice aquí, mi amor, dice: dejémonos contagiar por la esperanza que nos anima a reconstruir y a empezar de nuevo. Y yo lo decía en el retiro que tuvimos el fin de semana, que hablábamos del perdón y de la reconciliación, que Jesús en el momento que se le acercó a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas tú? Pedro lo había negado, dice la palabra de Dios que lloró amargamente, Pedro se arrepintió, y cuando Jesús le dice: ¿me amas tú? Bueno, si tú me amas, sigamos adelante. Y es lo que dice el Papa aquí: eso sigamos adelante. Y hay que seguir adelante y no ver el pasado, sino perdonar. Y es lo que está haciendo el Papa, buscando la cultura del encuentro, de la reconciliación. Esos 3 días que estuvo el Papa Francisco, ¿cómo se sentirían los pocos cristianos que hay allá? Se sentían bajo el manto, bajo la sombra de las alas de Dios. ¿Y cómo uno va a estar en contra de este tipo de cosas? Claro. Y mira qué frase tan importante y maravillosa, y que es hermosa y que tenemos que decirlo, dice el Papa: sabemos que fácil es contagiarnos del virus del desaliento que a menudo parece difundirse a nuestro alrededor. Sin embargo, el Señor nos ha dado una vacuna eficaz contra el terrible virus, que es la esperanza. Así es. Y nosotros como cristianos, queridos hermanos, tenemos que promocionar la esperanza. No como algunos medios de comunicación. Este viaje tan histórico, tan importante. Y yo estuve viendo una entrevista en un canal de afuera y realmente lo abordaron de un punto de vista muy interesante, pero siempre metiendo la cizaña algunos periodistas sobre la pederastía en la iglesia. Eso es algo que la iglesia, el mismo Papa Francisco, está atacando, pero por algunos miembros de la iglesia no puede pagar la iglesia toda. Entonces hay medios de comunicación que, por ejemplo, el Papa Francisco está haciendo algo muy interesante, muy importante como pastor de la iglesia, y de repente viene la cizaña de hablar, por ejemplo, esto de esta cosa de la ideología de género, de la pederastía, de los abusos sexuales. Eso es una realidad y que hay que atacar y hay que hacerse justicia dentro de la iglesia. Papa Francisco, y eso viene arrastrándose de hace muchísimos años. Y hay que atacarlo como lo ha hecho él. Entonces, queridos hermanos, lo importante de todo esto, la esperanza, es la que esperanza, nos da, el amor, el abrazo, caminar juntos, avanzar juntos, o sea, dejar el pasado ya no podemos y caminar hacer nada. juntos en la fe, porque cada religión, los musulmanes, los judíos y nosotros como cristianos, cada quien tiene su fe, y lo que está tratando de buscar también el Papa Francisco en medio de la violencia, del odio, de la falta de reconciliación, es eso, la cultura del encuentro, ese diálogo interreligioso. Así que nosotros apoyamos, y todo católico tiene que apoyar esto, y nosotros tenemos que hacerle caso omiso a aquellas cosas que están susurrándonos al oído, metiendo la cizaña. Le damos gloria a Dios por este viaje al Papa, y esto va a traer frutos para el pueblo de Irak. Ojalá que se convierta mucha gente, el ISIS, que se conviertan, porque donde hay odio, el Papa dice: lleve yo tu amor. Y es importante mantenernos en oración por nuestra querida y amada Iglesia Católica. Entonces ahorita vamos a orar, mi amor, vamos a darle gracias a Dios por el Papa. Yo voy a terminar este programa con una foto que yo tomé desde mi televisor, que me impactó muchísimo, el Papa Francisco con sus manos en la cabeza, y yo pensaba qué estaría pensando allí el Papa, qué le estaría pidiendo a Dios el Papa en ese momento. Entonces oremos, mi amor. Sí, te damos gracias, Señor, por este viaje
apostólico del Papa, por todos los riesgos, Señor, que no le importó los riesgos que podía correr, porque iba en tu nombre, Jesús, porque va en tu nombre llevando el amor, Señor, va en tu nombre buscando la manera de que haya reconciliación, va en tu nombre destruyendo los poderes de Satanás que le susurraban al oído, usted no debe ir para allá, etcétera, etcétera. Bendito sea, Señor, por todos los católicos que apoyamos esta visita del Papa en Irak. Gracias, Señor, por bendecir a nuestro pastor. Gracias por la iglesia. Gracias, Señor, porque Él nos abraza. El Papa abrazando a los cristianos de Irak y abrazando a todo el que quiera dejarse abrazar. Gracias, Señor, porque ha sido un instrumento de tu amor, donde el Papa ha ido a las periferias, parte de sus políticas, Señor. Bendito y alabado seas. Gracias, Madre de Misericordia, por acompañarlo y por acompañarnos a nosotros, Señor, siguiendo adelante con la fe de nuestros hermanos musulmanes, judíos y cristianos. Alabado seas, Señor, y bendito seas. Amén. Gracias por acompañarnos en este tu programa, Minutos de Sanación. El Señor nos guarde, nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, nos conceda su paz y su bendición, y recibimos la bendición de los corazones unidos de Jesús, de Mamá María y de San José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Contento, Señor, contento. Y recuerda que sin Jesús no hay futuro. Dios te bendiga.